la gente en Europa ya se estaba cansando del pensamiento medieval, estaba entrando en crisis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mundo empezaba a cambiar después de la peste y después de la crisis de los señores de los feudales, ¿no? Y las crisis de los fracasos de las cruzadas, la sociedad europea empezó a cambiar, ¿de acuerdo? Ya la gente comerciante empezaba a tener mucho más poder que antes, ya no los señores feudales. Sumado a esto, en Italia surgía una forma nueva de pensar, conocida como el humanismo, ¿de acuerdo? Escritores como Petrarca, como Boccaccio, como el famoso Dante Alighieri, empezaron a innovar en el arte, empezaron a dejar atrás el pensamiento típico medieval de la época, ¿no? Y empezaron a acercarse a temas similares a los temas de que se hablaba en la antigua Grecia, ¿no? Y esto se conoce como el humanismo, ¿de acuerdo? Que era una nueva forma de pensar, una nueva forma filosófica, ¿de acuerdo? Y una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Ya no se, los temas del arte, de la literatura, no se acercaban a lo que era la antigua tradición medieval de todo relacionado con Dios, ¿no? Tú sabes que los temas medievales son teocéntricos, todo gira alrededor de Dios, ¿no? Hablan de los ángeles, de Dios, de la existencia de Dios, del poder de Dios, y todo tiene que ver con Dios y el poder de Dios. Termina ese periodo medieval, entra en crisis y nacen nuevas formas de ver el arte, ya no del punto de vista de Dios, sino del punto de vista de los seres humanos, de nuestros sentimientos, de nuestras capacidades, de nuestras, ah, por ejemplo, talentos, ¿no? Todo eso, ¿por qué? Porque está inspirado en la antigua Grecia, porque en la antigua Grecia también se hablaba mucho, el tema central era el ser humano. Las esculturas estaban representadas pues por seres humanos. Los dioses tenían forma humana, ¿no? En antigua Grecia. Eh, los valores de los seres humanos eran el punto central de las obras, ¿no? La valentía, la tenacidad y todo eso. Entonces, en lugares como Italia eh, se volvió a estar de moda esos temas que hablaban los antiguos griegos. Eso se conoce como el humanismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Esta nueva forma de pensar, que se llama el humanismo, esta nueva corriente, da origen a que muchos otros artistas en Italia y luego en muchas partes de Europa asimilen y copien esta forma de pensar del humanismo y poco a poco empiecen a hacer nuevas obras artísticas inspiradas en el humanismo. Y a toda esta época que van a crear nuevas obras escultóricas, arquitectónicas y de pintura basadas en el humanismo, a este periodo se le va a conocer como el Renacimiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, renacimiento, es renacer, ¿no? Vuelve a estar de moda, vuelve a renacer el arte clásico, el arte de la antigua Grecia. Recordemos que cuando hablamos de arte clásico hablamos de la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es el Renacimiento entonces? Es un movimiento cultural y artístico, sobre todo eso, jóvenes, artístico, ¿no? Hoy día de hoy vamos a hablar de puro arte, nada más. Iniciado en Italia en el siglo XV, hablamos de los años 1400, ¿no? Que están basados, pues, en los pensamientos humanistas. ¿Y en qué se basa, pues, el humanismo? En regresar, en dirigir sus ojos al clasicismo romano y al clasicismo, pues, griego, ¿de acuerdo? Y toma al ser humano como el centro de todo, ¿no? El centro de todos los temas artísticos. Para que se entienda todo esto más claro, ¿no? Por ejemplo, cuando a ti en tu curso de arte te dicen, ¿no? Vas a hacer un dibujo sobre un tema y a veces el profesor te da el tema, ¿no? Ya, chicos, van a hacer un dibujo sobre las fiestas patrias y todos hacen un dibujo sobre las fiestas patrias. Viene otro día y te dice, ya, ahora chicos, van a hacer un dibujo sobre el tema va a ser el Día de la Madre y van a hacer un dibujo sobre el Día de la Madre. Y hay veces donde el profesor viene y le dice, ya chicos, van a hacer un dibujo y el tema va a ser un tema libre y ustedes hacen un dibujo de lo que quieren, ¿cierto? Eso pasa en el arte, si tú eres un artista y quieres hacer un dibujo,
tiene muchos temas para hacer, ¿no? En este caso, en el Renacimiento, el tema central va a ser el ser humano, ¿de acuerdo? Sus pinturas van a ser referentes al ser humano, a la figura humana, al cuerpo del ser humano. También van a ser tomadas desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Van a reflejar nuestros sentimientos, nuestras pasiones, van a reflejar nuestra historia, lo que hemos vivido, ¿no? Si entramos, por ejemplo, en un salón de clase donde todos los pintores son renacentistas, son de Renacimiento, les das una hoja y le dicen, ya, chicos, van a dibujar sobre lo que ustedes quieran. Todos los pintores que estarían en ese salón pintarían sobre el ser humano, sobre la creación del ser humano, el renacimiento, la historia del ser humano. Todo tiene que ver con el ser humano. Si entramos a un salón donde todos los pintores son medievales, les das una hoja y le dices, tienes que pintar sobre un tema libre, ellos van a pintar todo lo que tengan que ver del punto de vista de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Para qué sirve Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? Esa es la diferencia entre la pintura medieval, el arte medieval y el arte y la pintura renacentista. En dos palabras simples, el Renacimiento es el momento en el cual todos los pintores vuelven a estar interesados por los temas de la antigua Grecia y Roma, los temas clásicos, ¿de acuerdo? Vuelve a estar de moda esos temas, ¿de acuerdo? ¿Dónde nace el Renacimiento? En Florencia, Italia, en los siglos XIV y XV. Hablamos de los años 1400 y 1500. Eh, ¿Cuáles fueron las causas, no? Eh, Como principales causas, tenemos a que las ciudades del norte de Italia empiezan a enriquecerse. Las ciudades como Venecia, las ciudades pontificias empiezan a enriquecerse. ¿Recuerdas que te dije que en la Edad Media ya venía una crisis causada por las cruzadas, ¿no? Los gobernantes gastaban mucho dinero en costearse las guerras, las invasiones, y dejaban atrás pues sus grandes fortunas porque invertían toda su plata en la guerra. Mientras tanto, los comerciantes empezaban a enriquecerse, ganaban cada vez más dinero. Y en ciudades como Venecia, como Milán, como las ciudades pontificias, empezaban a ganar mucho dinero, empezaban a enriquecerse, ¿de acuerdo? Y las familias más ricas, como los Medici de Florencia, empezaban a pagar a muchos artistas para que hicieran pues obras, hicieran pinturas, hicieran su arte, ¿no? Entonces los artistas empezaron a recibir apoyo de las familias ricas. Siempre los artistas hasta el día de hoy necesitan un apoyo económico para hacer su arte. Eso se da desde siempre hasta ahora. Si tú quieres ser pintor, necesitas un apoyo económico porque si tú te vas a dedicar al arte, tienes que tener un gran apoyo monetario, ¿no? Porque no puedes trabajar y al mismo tiempo hacer arte, porque hacer un arte es un trabajo y que a veces no es muy bien recompensado. Pero si tú tienes un apoyo de alguien que te paga por tus trabajos, sería excelente, ¿no? En el caso de ellos, de los pintores del Renacimiento, van a tener el apoyo de familias ricas que les van a encargar muchos trabajos, familias como los Medici. Otra causa para que se originara el Renacimiento, cayó Constantinopla, esta gran ciudad que estaba en lo que ahora es Estambul, Turquía, ¿cierto? Cayó esta ciudad, entonces todos los sabios, todos los filósofos, los artistas, los maestros que estaban en esta gran ciudad, fueron a estas ciudades ricas del norte de Italia, ¿no? Y se establecieron ahí y empezaron a hacer su arte ahí, empezaron a difundir esta nueva forma de hacer arte. Y finalmente, recordemos que estamos en los años 1400 y el mundo empieza sobre todo Europa, empieza a descubrir nuevas regiones del mundo, ¿no? Como América, como África, ¿cierto? Entonces empiezan a descubrir nuevas partes del mundo y los seres humanos, los intelectuales empiezan a abrir su mente, ¿no? Se dan cuenta que estamos viviendo en una época distinta. Eh, Esto de aquí es lo más fácil, ¿sí? Lo voy a poner en términos muy sencillos. ¿Cuáles son las características del arte renacentista? Aquí hay una palabra clave, hay una palabra que es clave. Imitación
de la arquitectura de Grecia y de Roma. Esto es todo, chicos. Esto es todo lo que tienen que saber. Imitación. Ellos van a imitar a la cultura, al arte, a la escultura, a la pintura, al arte de Grecia y de Roma. Van a copiar todos sus valores, sus técnicas, su estilo, ¿de acuerdo? Los pintores renacentistas del siglo XIV, de los años 1400, van a copiar el arte antiguo de Grecia y Roma. Lo van a copiar, así para que lo entiendan mucho mejor. ¿Y cómo era el arte de Grecia y de Roma? Era una belleza ideal, ¿no? Representaban cuerpos que son ideales, ¿no? De dioses o de seres muy bien desarrollados, ¿no? En su físico. Busca la serenidad, busca la mesura, ni muy corpulento ni muy flaco, ¿no? El caso del cuerpo humano, ¿no? Tiene que ser mesurado, equilibrio, armonía, ¿no? No van a ser colores muy vistosos, van a ser colores armoniosos. Y se le interesa al cuerpo humano. Y aquí vemos pues lo que yo les explicaba. Aquí bueno, en mi, para mí es el lado izquierdo, ¿no? Claro, creo que todos ven esto de aquí. Eh, Voy, ¿cómo lo borro esto? Ya. Aquí vemos un templo. Ahí está, muy feo lo que estoy haciendo. Ya. A ver. Esto de aquí. A ver, otra vez lo voy a hacer. Eh, Ahora sí lo pueden ver. Ah, ya, perfecto. Listo. Ya. Entonces, justo aquí empezábamos con las imágenes, felizmente. Todo lo demás ya les he explicado. Listo. Ya, entonces, aquí está todo. Con esta comparación se va a entender todo lo que ya he explicado antes. Lo que vemos aquí al lado izquierdo, este templo muy antiguo que yo estoy recalcando, es una estructura de la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Y lo que vemos al lado derecho es una iglesia que se hizo durante la época del Renacimiento. Te das cuenta que en esta iglesia se ha copiado la entrada del, se ha hecho similar al templo de la antigua Grecia. Aquí pueden ver que la entrada de esta iglesia es una imitación es una imitación de este templo griego. Vemos aquí columnas y vemos aquí un pequeño triangulito, ¿verdad? Acá, en la portada de esta iglesia, que está muy basado en esta estructura griega. Es decir, en el Renacimiento van a copiar todo de los griegos, así de simple. En el lado derecho está un templo griego y en el lado izquierdo está una iglesia renacentista. Lo han copiado, han hecho prácticamente un homenaje, como se dice, ¿no? Cuando un artista hace una nueva canción, hace una nueva pintura, hace algo, un producto artístico, y le dicen, a ver, artista, tú has hecho tu obra, pero es muy similar a una canción o a una pintura que ya se hizo antes. ¿Y qué dice el artista? Siempre te dice el artista, ah, no, yo le he hecho un homenaje a ese artista porque yo lo admiro mucho. En realidad, ha tomado cosas de ahí, prácticamente lo ha copiado, ¿no? Igual es en acá, en la arquitectura, ¿no? Esta iglesia ha copiado la forma de hacer el estilo de la arquitectura de la antigua Roma. ¿Qué iglesia la que estamos viendo? Es la ciudad del Vaticano, es la sede, es la santa sede, ¿no? Del Vaticano, ahí está donde vive el Papa, ¿no? Que se construyó durante el Renacimiento y se basó, pues, en el arte griego. Acá hay otro ejemplo. Aquí vemos una escultura griega en el lado izquierdo y en el lado derecho vemos una escultura renacentista.
se dan cuenta que es muy similar, es parecido. Los dos hablan, o bueno, los dos resaltan la figura humana. Lo que más destaca aquí es la figura del ser humano, ¿verdad? El cuerpo. En este caso, en la escultura griega, estaban representando el deporte, ¿no? Porque tú sabes que los griegos amaban lo que son los deportes olímpicos, ¿no? Y en el caso de la escultura renacentista, van a copiar ese estilo, va a ser exactamente igual. Va a ser una escultura en mármol y va a estar basada, van a resaltar la figura humana. Pero en este caso ya no van a representar a los deportes, sino van a representar pasajes de la historia del ser humano. Y en esa época, en los años 1400, la historia del mundo estaba escrita, ¿dónde? En la Biblia. Su única forma de ver la historia del mundo, la historia de los seres humanos, estaba en la Biblia, pues, ¿no? Era el único libro donde se podía narrar toda la historia, ¿cierto? Como les dije antes, cuando hablamos de la Edad Media, durante esa época, pues, no, la filosofía, la historia, todo estaba en la Biblia, todo se basaba en la Biblia. Entonces, como en ese periodo todavía no se conoce muy bien la historia de la humanidad, y si ellos quieren reflejar temas humanos, temas del ser humano, también quieren reflejar su historia. Entonces, como no hay otro libro para revisar la historia, se basaban en la Biblia, que era lo que más imperaba, ¿de acuerdo? Y escribían y, por ejemplo, pintaban o esculpían acerca de pasajes de la Biblia. Y no solo también en pasajes de la Biblia, a veces también en la escultura renacentista también representaban pasajes sobre la mitología griega, porque recordemos que ellos se van a basar y van a copiar todo lo que es de la cultura griega. Hay dos etapas en la historia del Renacimiento, dos etapas muy simples. Los italianos le van a llamar el Quattrocento y el Cinquecento, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Simplemente el siglo XIV y el siglo XV y el siglo XVI. El 400 son los años 1400 y el quinticento son los años 1500. Solamente que los italianos les van a llamar 400, quinticento, ¿no? Pero son los años 1400 y los años 1500, así de simple. ¿Qué pasaba en el 400? En los años 1400. ¿Quiénes van a destacar? Los pintores como Sandro Botticelli van a hacer pinturas magníficas como lo que vemos aquí, que es esta pintura se titula El nacimiento de Venus, que van a representar una escena de la mitología romana, ¿no? Venus, que es la diosa del amor, que es la copia de la diosa Afrodita de los griegos, ¿no? Eh, esta pintura se pintó en el Renacimiento, pero tiene mucho de la cultura griega y romana. Se van a basar, van a copiar el estilo de los griegos y los romanos, ¿de acuerdo? Otro famoso de este periodo, Donatello, que va a ser un gran escultor, ¿no? Que va a hacer esculturas de personajes bíblicos. En este caso vemos aquí una escultura de bronce de David, del rey David, ¿no? El que mató a Goliat con su onda, ¿verdad? Que aparece en la Biblia, ¿no? Lo va a representar aquí en bronce. Luego llega el Quinticento, los años 1500, donde aquí van a destacar los más grandes artistas del Renacimiento. El más conocido de todos, Leonardo da Vinci, ¿cierto? Él va a pertenecer a este movimiento, al Renacimiento, y específicamente al Cinquecento, ¿de acuerdo? Su obra más famosa hasta la actualidad es la Mona Lisa. Pero lo curioso es que durante su época, o sea, cuando él estaba vivo, la Mona Lisa no era la obra más famosa de él. Incluso hasta hace muy poco, relativamente, la Mona Lisa no era la obra más conocida de él, era una obra más. Solamente que en el siglo XX esta obra se perdió. La Mona Lisa un día desapareció. Entonces toda la prensa del mundo cubrió esa noticia, que desapareció la Mona Lisa. Y descubrieron de que se lo robó un italiano. ¿Por qué? Porque esta obra estaba en el Museo de París, en el Museo Louvre de París. Y un italiano se metió en la noche al museo y lo robó a la Mona Lisa. Y cuando le preguntaron, ¿por qué te lo robaste? ¿No? ¿Qué dijo el italiano? Dijo, bueno, yo lo quería devolver esta obra a donde pertenece, a Florencia, ¿no? Y a partir de ese robo, en el siglo XX, yo te estoy hablando, ¿no? En la etapa moderna, a partir de ese robo, eh,
se hizo muy famosa esta obra actualmente pues la Mona Lisa es la obra más famosa del mundo, ¿no? Por ese robo. Pero en su época, en la época del Renacimiento, en la época de Da Vinci, no era la más famosa. Eran famosas otras obras de él porque Leonardo hizo una cantidad de obras increíbles. Aunque ustedes no lo crean, Leonardo da Vinci es considerado para muchos, el hombre más inteligente de la historia. No de su época, sino de la historia. Algunos lo consideran que tú pones a Einstein, al físico, y a Da Vinci. ¿Quién fue más inteligente? Para algunos fue Da Vinci. ¿Por qué? Porque Da Vinci fue un polímata. ¿Qué cosa es un polímata? Un polímata es una persona que hace muchas cosas y todo lo hace bien. Por ejemplo, Einstein es un gran genio en la física, en la matemática, ¿cierto? Pero por ejemplo, Einstein no te puede hacer una escultura. Einstein no te puede hacer una pintura. En cambio, Da Vinci te podía hacer una escultura, una pintura, te podía hacer un libro de anatomía, te podía hacer un invento, te podía hacer una catedral. Era un genio en todo, en la arquitectura, en la pintura, en la matemática, en la escritura, en los idiomas, en todo era un genio. Cosa que hasta el día de hoy no se ha podido encontrar una persona que sea tan genia como él, ¿no? Aquí vemos algunas esculturas. ¿Cómo? Claro, nadie es perfecto, ¿cierto? Pero Da Vinci se acercaba a la perfección, ¿no? Algún defecto habrá tenido Da Vinci, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lo que dejó él en cuestión de producción artística hasta ahora es insuperable, ¿no? Algún día vamos a encontrar algún defecto de Da Vinci porque, como tú dices, ¿no? Nadie es perfecto. Aquí vemos algunas representaciones que hizo Da Vinci. Da Vinci es famoso por sus bocetos, ¿de acuerdo? Esta imagen que vemos aquí del ser humano representado es una de las figuras más famosas que hizo él, porque él midió la circunferencia del ser humano y representa muy bien a esta época, la época del Renacimiento, que se le da un estudio, una, un enfoque, un interés a la figura humana, ¿de acuerdo? Esta figura es tan famosa que en el satélite que envió la NASA, el satélite Voyager, que envió la NASA en el año 75, está esta imagen grabada en oro. Y ese satélite Voyager lo envió la NASA al espacio profundo con un mensaje de la humanidad, ¿no? Y la finalidad con el que se envió el Voyager, ese satélite, fue enviado con la finalidad de que si algún día alguna civilización lejana del espacio descubre ese satélite, se puede dar cuenta de que existe una civilización en la Tierra, ¿no? ¿Y cuál fue la imagen que decidió enviar la NASA de la humanidad? Esta que vemos aquí, de Da Vinci. Esta imagen es la primera imagen que verá alguna civilización extraterrestre sobre la humanidad. Así de importante es el legado de Leonardo da Vinci, para que ustedes un poco entiendan su magnitud. ¿Qué más hacía Da Vinci? Da Vinci no solamente se quedaba contento con pintar, él estudiaba la figura humana, él estudiaba la biología humana. Fue uno de los primeros en estudiar al cuerpo humano, a la biología, a los órganos, a los músculos. Él representaba estas figuras en papel y las estudiaba, ¿de acuerdo? Y también otra característica que tenía Da Vinci era irse a la calle, él se iba a la calle a comprar, a pasear, y estudiaba las caras de las personas para dibujar, ¿no? Y veía caras, las recordaba, volvía a su casa y las dibujaba y trataba de representar todo lo que él veía, ¿no? Y no solamente a gente importante, a cualquiera que pasaba, incluso a mendigos, a locos, a gente que se creía importante, a gente común y corriente, y los pintaba. Y así pues él practicaba el dominio de la figura humana, ¿no? Ahora, no solamente era genio en eso, también era genio eh, en lo que es la ingeniería. Los inventos de Da Vinci son muy famosos. Fue uno de los pioneros en desarrollar máquinas para volar, ¿no? Lo que vemos aquí. Máquinas planeadoras. No sé si aquí se aprecia bien, pero voy a tratar de que se aprecie. En esta máquina que lo diseñó Da Vinci supuestamente para volar, vemos a un maniquí, ¿verdad? Él probaba con estas máquinas
él trataba de hacer máquinas que sirvieran pues para volar, ¿no? Recordemos que en el siglo XV, obviamente, el ser humano no había inventado pues el avión, ¿verdad? No podía volar, pero Da Vinci estaba obsesionado con eso. Hizo muchas máquinas para volar, no solamente para volar, sino máquinas de asedio, para la guerra, ¿no? Como un cañón automático, ¿no? Catapultas automáticas, ¿no? Fue uno de los pioneros en hacer máquinas que funcionaran solas, ¿no? Como una especie de robots, realmente un adelantado a su época. Aquí vemos una representación de una de las máquinas de Da Vinci, pues en Lego, ¿no? En estos juguetes. ¿Y qué se representa aquí? Este es un invento que hizo Da Vinci que se asemeja a un tanque blindado, ¿no? Él ya imaginaba que en un futuro iban a haber tanques y máquinas voladoras que se usaran para la guerra, ¿no? Y él diseñó estas estructuras y las dibujaba, ¿de acuerdo? Otro grande de este periodo, Rafael, un gran pintor. ¿Y qué pintaba Rafael? Como lo hemos visto y como lo hemos explicado en el Renacimiento, imitaban y se inspiraban en todo el mundo de los griegos y los romanos. Aquí Rafael, por ejemplo, en una de sus pinturas más famosas, pintó la escuela de Platón, ¿no? Aquí en el centro, el viejito que está aquí con una capa roja es Platón, y la gente que está aquí alrededor son sus alumnos, ¿no? Y él dibujó eso, porque te recuerdo que todos los renacentistas se inspiraban en el arte de la antigua Grecia. Y el último que vamos a ver para terminar la clase del día de hoy, Miguel Ángel, que fue el escultor más famoso de este periodo. Él fue el encargado de hacer esta gran escultura conocida como el David, ¿no? Que es una de las esculturas más famosas del mundo, ¿no? Representa al rey David, que aparece en la Biblia, pero con un estilo de la antigua Grecia y Roma. Todos ellos están inspirados en ese estilo. Y él es también responsable de esta pintura, que es una de las pinturas más famosas del mundo, que se encuentra en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. ¿Y qué representa aquí? La creación del hombre, ¿no? Que aparece en la Biblia, ¿no? Él pinta pasajes de la Biblia, pero con un estilo de la antigua Grecia. Recordemos que todos los pintores de este periodo se van a basar en antigua Grecia para eh, pintar, ¿no? Ese es el estilo de la época. Bueno, jóvenes, espero que se haya servido de algo la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Ya, listo. Bueno, chicos, ya saben, las tareas yo lo dejo pues en la plataforma y en caso de que no tengas libro, en el grupo de Messenger voy a colocar la... ¿Cómo, cómo? Sí, sí, dime, dime. Sí, constantemente Europa estuvo en conflictos para prácticamente toda la historia. Eh, en Europa, sí, pero los más importantes estuvieron ¿dónde? En América, porque en los años 1400 al año 1500 Europa empezó a expandirse. Entonces, como Europa empezó a expandirse, llegaba a regiones como África, como América. Entonces, las personas europeas de este periodo vieron con buenos ojos salir de Europa. Estaban ya cansados de vivir toda la vida en Europa y buscaban fortuna en América. Por ejemplo, la conquista del Tahuantinsuyo, la conquista del Imperio Azteca, eh, los esclavos que traían del norte de África, esos eventos fueron contemporáneos durante este periodo. Es decir, mientras Da Vinci pintaba a la Mona Lisa, mientras Miguel Ángel pintaba en la Capilla Sixtina, ¿qué pasaba en el mundo? Mientras tanto, Pizarro venía a conquistar el Tahuantinsuyo. Hernán Cortés estaba conquistando el Imperio Azteca. Eso era el mundo de la época, para que, para que tengas un poco más de una visión global. Pero muy buena tu pregunta. ¿Tu participación, tu nombre cuál es? Abigail, perfecto. Siempre es bueno ver y recordar qué pasaba en el mundo, ¿no? Muy bien, jóvenes.
Entonces, antes de que se corte la transmisión de golpe, lo vamos a terminar aquí la transmisión. Felicito a los chicos que se han unido puntuales el día de hoy. Y bueno, nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Cuídense bastante, jóvenes.